Hay palabras que cuando llegan al corazón lo detienen completamente. No porque sean complicadas, sino porque son directas. Porque no dejan espacio para la interpretación cómoda que reduce su demanda a algo más manejable. Porque quien las dice tiene la autoridad y el amor suficientes para que su peso sea recibido exactamente como fue pronunciado. Carga tu cruz y sígueme. Jesús no dijo esas palabras en un contexto de comodidad. No las pronunció cuando las circunstancias eran favorables y el camino era llano. Las dijo en el contexto de lo que venía, con plena conciencia de lo que su propia cruz significaría, con la claridad del que no quiere discípulos que llegaron sin entender el costo, con el amor del que prefiere la honestidad difícil a la promesa fácil que luego decepciona. Carga tu cruz. Sígueme. Dos instrucciones que juntas forman la descripción más completa y más exigente del discipulado genuino que Jesús pronunció. No son una invitación a una vida de comodidad espiritual. No son la promesa de que todo será más fácil si le sigues. Son la descripción honesta de lo que significa seguir a Jesús en la realidad de la vida cotidiana. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estas palabras de Jesús están llegando a ese lugar de tu corazón donde la pregunta sobre lo que significa seguirle genuinamente lleva tiempo sin una respuesta completamente honesta, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en el proceso de discernir qué significa seguir a Jesús de verdad. Porque hay personas en tu entorno que necesitan escuchar estas palabras hoy. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote del contexto en que Jesús pronunció estas palabras. Porque el contexto ilumina completamente la naturaleza de la invitación. En Mateo 16, Jesús acababa de hacer la pregunta más importante de su ministerio. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirmó esa declaración. Y luego comenzó a explicar lo que su camino como Cristo implicaba, que debía ir a Jerusalén, padecer mucho, ser muerto y al tercer día resucitar. Pedro, que acababa de recibir la revelación más importante de su vida, inmediatamente intentó disuadir a Jesús de ese camino. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús respondió con una de las correcciones más directas de toda la Escritura. Quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Y luego, volviéndose a sus discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese contexto es crucial. La invitación a cargar la cruz vino inmediatamente después de la corrección a Pedro. Como si Jesús estuviera diciendo, el camino que Pedro quiere evitar para mí es el mismo camino que cualquiera que quiera seguirme genuinamente deberá recorrer en su propia versión. No hay seguimiento genuino sin cruz. Quiero hablarte de lo que es la cruz. Porque hay una tendencia en la cultura cristiana popular de reducir la cruz a cualquier inconveniencia de la vida. La enfermedad que llegó es tu cruz. La relación difícil es tu cruz. El trabajo duro es tu cruz. Y aunque esas cosas son reales y producen sufrimiento genuino, no son necesariamente lo que Jesús tenía en mente cuando dijo carga tu cruz. La cruz que Jesús mencionó no era una metáfora abstracta para sus oyentes. Era una realidad concreta y brutal. Todos ellos habían visto crucifixiones. Sabían lo que significaba cargar una cruz. Significaba caminar hacia la muerte propia. Significaba la renuncia total. Significaba que el camino de quien cargaba la cruz tenía un solo destino visible. Y Jesús usa esa imagen para describir el seguimiento genuino. No porque el seguidor de Cristo deba buscar la muerte física literalmente, sino porque hay algo en la naturaleza del seguimiento genuino que requiere una renuncia que en su profundidad se parece a lo que la cruz representa. La renuncia al yo como árbitro soberano de la propia vida. La disposición de poner el señorío de Cristo sobre los propios deseos, planes y preferencias cuando entran en conflicto con lo que Él llama. La cruz específica que a ti te corresponde cargar no es la misma que la de tu vecino o la de tu hermano en la fe. La cruz es personal. Tiene la forma exacta del punto de mayor costo en tu seguimiento específico de Jesús. El lugar donde el seguimiento de Cristo choca con mayor intensidad con lo que el yo preferiría hacer o tener o ser. Para algunas personas la cruz es el perdón de alguien que causó un daño profundo y que el yo preferiría no perdonar.
Para otras es la generosidad con los recursos cuando el yo preferiría la acumulación. Para otras es la honestidad cuando el silencio cómodo sería más conveniente. Para otras es el servicio cuando el yo preferiría ser servido. Para otras es la humildad cuando el orgullo dice que merece más reconocimiento del que recibe. Cada una de esas formas de la cruz tiene en común que produce costo real. Que no ocurre sin esfuerzo. Que el yo que debe ser negado para que ocurra no lo cede sin resistencia. Y es precisamente ese costo, esa resistencia, ese esfuerzo lo que hace que sea genuinamente cruz y no simplemente incomodidad menor. Quiero hablarte de la negación del yo que precede a la carga de la cruz en el texto de Mateo 16. Porque la secuencia que Jesús establece es importante. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. La negación del yo precede al tomar la cruz. No son lo mismo aunque están íntimamente relacionados. La negación del yo no es la destrucción de la identidad personal. No es el desprecio de sí mismo que confunde la humildad con la indignidad. Es el desplazamiento del yo del trono de la propia vida. Es la renuncia al yo como el árbitro final de todas las decisiones. Es la disposición de subordinar lo que el yo quiere a lo que Cristo llama cuando los dos entran en conflicto. El yo que quiere ser el árbitro soberano de su propia vida es el yo que Jesús llama a negar. No el yo que fue creado por Dios con su historia única, sus dones particulares, su personalidad específica. Ese yo no es destruido en el seguimiento de Cristo. Es reorientado. Es puesto en su lugar correcto en relación a Cristo. La negación del yo no produce la pérdida del yo verdadero. Produce su descubrimiento en la relación con Cristo. Quiero hablarte del sígueme. Porque la instrucción de cargar la cruz no existe en aislamiento. Existe en el contexto del sígueme. Y ese sígueme cambia completamente la naturaleza de lo que significa cargar la cruz. Si la instrucción fuera solamente carga tu cruz sin el sígueme que la acompaña, sería la descripción de un sufrimiento sin dirección y sin compañía. Pero con el sígueme el panorama cambia radicalmente. La cruz se carga siguiendo a alguien. Hay un destino. Hay dirección. Hay compañía. Y esa compañía no es la de quien nunca cargó una cruz. Es la de quien cargó la cruz más pesada de la historia y que desde el otro lado de esa cruz, desde la resurrección que siguió, dice, sígueme. El sígueme de Jesús es la promesa de que el camino de la cruz no se camina solo. Que quien lo llama también lo recorre junto al que responde. Que la dificultad del camino es real, pero que la presencia del que llama lo transforma de sufrimiento sin sentido en formación con propósito. Sígueme hacia dónde. No hacia la derrota definitiva. Hacia la vida. Porque la paradoja central del Evangelio es precisamente esa. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. La cruz que parece ser el final es en realidad el camino hacia la vida más plena que existe. No la vida que el mundo ofrece como alternativa a la cruz. La vida que solamente puede encontrarse en el camino que pasa a través de ella. Quiero hablarte de las diferentes dimensiones de lo que significa cargar la cruz en la vida cotidiana del seguidor de Cristo en el mundo actual. La primera dimensión es la cruz de la integridad. El punto donde vivir con integridad produce costo real. Donde ser honesto en un ambiente que valoriza la conveniencia tiene consecuencias. Donde mantener los valores del reino en un contexto que promueve otros valores requiere pagar un precio visible. Esa cruz de la integridad es quizás la más cotidiana de todas porque aparece en las decisiones ordinarias de cada día. La segunda dimensión es la cruz del perdón. Ya hemos hablado del perdón en mensajes anteriores, pero en el contexto de cargar la cruz merece ser nombrado de nuevo. El perdón genuino de quien causó daño real tiene el costo de la renuncia al derecho de cobrar la deuda. Y esa renuncia, especialmente cuando el daño fue profundo, tiene todo el peso de una cruz que se levanta y se carga deliberadamente. La tercera dimensión es la cruz del servicio. El servicio que da sin calcular lo que recibirá de regreso. Que invierte tiempo y energía en el bien de otros sin la garantía de que será correspondido. Que pone las necesidades de otros en una posición de consideración que el yo natural preferiría no darles. Esa cruz del servicio es la que Pablo describe cuando dice no haciendo nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La cuarta dimensión es la cruz de la obediencia difícil.
Los momentos donde lo que Dios llama produce resistencia del yo porque implica ir en una dirección que no era la preferida. El llamado a una conversación difícil que se preferiría evitar. El llamado a dar algo que se preferiría retener. El llamado a ir a un lugar o a hacer algo que el yo no habría elegido por iniciativa propia. Esa obediencia cuando es difícil es también una forma de la cruz. La quinta dimensión es la cruz de la perseverancia en la fe cuando duele seguir creyendo. Los momentos donde la fe tiene un costo real porque las circunstancias presionan hacia el abandono y seguir creyendo requiere un esfuerzo que se siente como cargar algo pesado. Esa perseverancia fiel en los momentos donde ceder sería más fácil es también una forma genuina de cargar la cruz. Quiero hablarte de la recompensa. No porque la recompensa sea la motivación principal del seguimiento genuino. El amor a Jesús es la motivación principal. Pero la recompensa es real y merece ser nombrada porque Jesús mismo la nombró. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa pregunta retórica de Jesús en el mismo contexto del sígueme establece la comparación fundamental. El costo de cargar la cruz, por real y por genuino que sea, es finito. La ganancia de seguir a Cristo genuinamente es eterna. Y lo eterno siempre tiene más peso que lo temporal, aunque lo temporal sea lo que se siente con mayor intensidad en el momento presente. El alma encontrada a través del camino de la cruz tiene una plenitud que el alma que evitó la cruz no puede tener. La vida que se pierde por causa de Cristo es la que en realidad se encuentra. No se pierde definitivamente. Se transforma. Se profundiza. Se convierte en algo cualitativamente diferente de lo que era antes de la renuncia que la cruz requirió. Y hay algo más que el sígueme de Jesús produce que vale la pena nombrar. La comunión con Cristo que viene de haber compartido algo de lo que él mismo vivió. Pablo en Filipenses 3 habla del conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esa participación en los padecimientos de Cristo produce un tipo de conocimiento de él que no puede obtenerse por ningún otro camino. El que cargó la cruz tiene acceso a una dimensión de la relación con Cristo que el que evitó la cruz no puede conocer de la misma manera. Quiero hablarte de la gracia que hace posible cargar la cruz. Porque la instrucción de Jesús no es una demanda de esfuerzo moral heroico que la persona debe producir por sus propias fuerzas. Es una invitación a un proceso que ocurre en la gracia de Dios. La gracia que hace posible la negación del yo no viene del esfuerzo propio de producir la humildad que la negación requiere. Viene de la experiencia del amor de Dios que hace que el yo ya no necesite el trono que antes necesitaba porque encontró en el amor de Dios lo que el trono prometía dar sin poder darlo. El yo que fue amado genuinamente por Dios puede soltarse del trono con una libertad que el yo que no ha experimentado ese amor no puede tener. La gracia que hace posible cargar la cruz particular que te corresponde viene de la misma fuente. De la relación con quien dice sígueme. De la experiencia de su presencia en el camino. De la comunión con quien conoce el camino completo y que por lo tanto puede guiar con precisión a través de él. De la certeza de que el destino del camino que pasa por la cruz es la vida y no la muerte definitiva. Y la gracia que hace posible el sígueme continuado, que mantiene el movimiento hacia Cristo en los momentos donde la cruz es más pesada y el cansancio más profundo, viene de la renovación que el mismo Cristo provee a quien genuinamente le sigue. El que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Esa renovación está disponible en el camino del seguimiento para quien la necesita y la busca. Carga tu cruz y sígueme. Esas palabras de Jesús son para ti hoy. No como condena de lo que has hecho o no has hecho. Como la invitación del que conoce el camino completo y que te llama a caminarlo con él. Con la cruz que te corresponde específicamente. En la dirección que su señorío indica. Con la gracia que provee para lo que el camino requiere. El camino de la cruz no es el camino de la derrota. Es el camino hacia la vida más verdadera y más plena que existe. El camino que pasó por la cruz más pesada de la historia y que llegó a la resurrección que cambió todo. Y ese mismo camino, en su versión específica para tu vida, lleva al mismo destino. Sígueme. Esa es la invitación. Y el que la hace conoce completamente el camino. Mateo 4:24 de la tarde es un versículo que se conoce bien. Que ha sido predicado muchas veces.
que tiene una familiaridad que puede hacer que se escuche sin que realmente aterrice con toda su profundidad. Y por eso quiero hoy recorrerlo desde un ángulo diferente al que quizás has recibido antes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El ángulo que quiero explorar hoy no es el del sacrificio dramático que ocurre en un momento único de consagración. Es el del proceso cotidiano de formación que Mateo 4:24 de la tarde describe cuando se lee junto a la versión paralela de Lucas 9:23 de la mañana, que añade dos palabras que cambian completamente la comprensión del versículo. Lucas dice: tome su cruz cada día. Cada día. No toma su cruz en el momento de la conversión inicial y ya. No la toma en los momentos de mayor fervor espiritual. Cada día. Como el pan de cada día que necesita ser recibido de nuevo porque el del día anterior ya fue consumido y no sustituye el de hoy. Y ese cada día transforma Mateo 4:24 de la tarde de una descripción del sacrificio heroico ocasional en una descripción del estilo de vida formativo que produce gradualmente el tipo de persona que el seguimiento de Cristo fue diseñado para producir. Quiero recorrer el versículo desde esa perspectiva. No la cruz como el costo dramático que se paga de una vez. La cruz como la práctica diaria que forma el carácter que el reino requiere. Si alguno quiere venir en pos de mí. Primera cláusula. El si alguno establece la voluntariedad que ya hemos notado. No hay coerción. No hay seguimiento forzado que valga. Pero quiero notar algo diferente hoy sobre el quiere. En el original griego el verbo que se usa tiene una connotación que va más allá del deseo momentáneo. Habla del querer deliberado y sostenido. Del querer que no es simplemente el impulso del momento, sino la orientación constante de la voluntad. Ese querer sostenido es diferente del entusiasmo inicial que produce decisiones de seguimiento que luego se enfría cuando el seguimiento resulta más costoso de lo que el entusiasmo anticipaba. El querer que Mateo 4:24 de la tarde describe es el que persiste en el proceso. El que se renueva cada mañana cuando el cada día de Lucas se actualiza. El que dice no solamente que quiso seguir a Cristo en el momento de la decisión inicial, sino que quiere seguirle hoy, con las circunstancias de hoy, con el costo de hoy. Niéguese a sí mismo. Segunda cláusula y la más malentendida. Quiero habitar en esta cláusula desde el ángulo de la formación porque creo que hay una comprensión de la negación del yo que la convierte en algo deprimente y una comprensión que la convierte en algo genuinamente liberador. La comprensión deprimente es la que entiende niéguese a sí mismo como una supresión permanente de todo lo que la persona es. Como si seguir a Cristo requiriera volverse una versión gris e incolora de sí mismo donde todos los deseos, preferencias, aspiraciones y particularidades fueran aplastados en nombre de la humildad. Esa comprensión produce una espiritualidad triste que confunde la desvitalización con la santidad. La comprensión liberadora es completamente diferente. Niéguese a sí mismo en el contexto de la formación espiritual no es la supresión del yo sino la reorientación del yo. Es el proceso gradual de desplazar al yo del centro de la propia historia para que Cristo ocupe ese lugar. No para que el yo deje de existir sino para que exista correctamente en relación a quien lo creó. Y ese proceso de reorientación, cuando ocurre gradualmente a través del cada día de Lucas, produce algo que la supresión nunca podría producir. El descubrimiento del yo verdadero. El yo que fue creado para la relación con Cristo, que fue diseñado para funcionar mejor cuando Él es el centro, que encuentra su identidad más auténtica precisamente cuando deja de ser el árbitro soberano de su propia existencia. El proceso diario de negar el yo es el proceso de preguntarse cada mañana, ¿qué es lo que hoy el yo quiere que entra en conflicto con lo que Cristo llama? Y luego elegir lo que Cristo llama. No como ejercicio de fuerza de voluntad que se agota. Como el entrenamiento gradual de un corazón que va aprendiendo a desear lo que Cristo desea porque la relación con Él va transformando los deseos desde adentro. Tome su cruz. Tercera cláusula y el centro del versículo. Desde el ángulo de la formación cotidiana, la cruz que se toma cada día no es siempre la misma cruz. Tiene una forma específica que corresponde al día específico. Lo que el lunes requiere negar puede ser diferente de lo que el jueves requiere. La cruz de la paciencia con alguien difícil puede ser la cruz de hoy. La cruz del servicio no reconocido puede ser la de mañana. La cruz de la honestidad en una situación específica puede ser la de pasado mañana.
Esta variabilidad de la forma cotidiana de la cruz es parte de lo que hace que el proceso de tomarla cada día sea genuinamente formativo. No es una práctica rutinaria que se automatiza y pierde su efecto transformador. Es el encuentro fresco cada día con el punto específico donde el señorío de Cristo demanda algo concreto del yo en las circunstancias particulares de ese día. Quiero hablar de la cruz como instrumento de formación del carácter. Porque hay una diferencia entre entender la cruz como el costo que se paga para recibir algo a cambio y entender la cruz como el proceso a través del cual el carácter que el reino requiere es gradualmente formado. Cuando la cruz se entiende solamente como costo, la pregunta natural es ¿cuándo terminará el costo? ¿Cuándo llegará el punto donde ya no habrá que pagar tanto? ¿Cuándo la vida de fe se volverá más cómoda? Esa pregunta tiene su lógica, pero revela una comprensión del seguimiento que lo ve como medio para un fin externo. Cuando la cruz se entiende como proceso de formación, la pregunta cambia completamente. La pregunta ya no es cuándo terminará el proceso, sino qué está siendo formado en mí a través de él. La cruz deja de verse como el obstáculo en el camino hacia algo mejor y se convierte en el camino mismo hacia lo mejor. La persona que cargó la cruz de la paciencia repetidamente durante un periodo extendido no solamente esperó más pacientemente durante ese periodo. Se convirtió gradualmente en una persona más paciente. La práctica diaria de tomar la cruz de la paciencia fue formando la paciencia como una cualidad del carácter y no solamente como un comportamiento que se produce con esfuerzo consciente. Eso es lo que el cada día de Lucas produce. No solamente la suma de los actos de la cruz. La formación gradual de un carácter que refleja cada vez más al que se sigue. Y sígame. Cuarta cláusula. El sígueme como destino formativo. Quiero habitar en eso porque creo que es una de las dimensiones más ricas del versículo que menos frecuentemente se explora. Seguir a alguien durante suficiente tiempo y con suficiente atención produce una similitud con el seguido que no puede producirse de ninguna otra manera. Los discípulos en la tradición rabínica judía no solamente aprendían de su rabino el contenido de su enseñanza. Aprendían su manera de caminar, de comer, de hablar, de relacionarse, de enfrentar las situaciones difíciles. La cercanía sostenida con el rabino producía una semejanza que era más profunda que el conocimiento intelectual de sus palabras. Y eso es exactamente lo que el sígueme de Jesús produce en quien genuinamente lo sigue. La segunda carta de Pablo a los Corintios lo describe con una imagen extraordinaria. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Esa transformación de gloria en la imagen de Cristo ocurre a través del proceso de seguimiento. No instantáneamente, gradualmente, de gloria en gloria, como el proceso que el cada día de Lucas describe. Cada día de tomar la cruz y seguir produce un movimiento imperceptible en la dirección de la imagen de Cristo. Y la suma de esos movimientos imperceptibles a lo largo del tiempo produce una transformación que es genuina y profunda. Quiero hablarte de lo que el seguimiento diario de Cristo produce en las áreas específicas de la vida. Porque la formación del carácter que el versículo describe no ocurre en abstracción, sino en las circunstancias concretas de la vida cotidiana. En el área de las relaciones, el seguimiento diario de Cristo produce la capacidad de amar con mayor consistencia. No el amor que llega naturalmente cuando el otro se comporta de manera que lo hace fácil. El amor que persiste cuando el otro es difícil de amar. Ese tipo de amor no se produce instantáneamente. Se forma en el proceso de elegir repetidamente la postura del amor cuando el yo preferiría otra postura. Y cada elección de ese tipo hace que la siguiente sea menos costosa porque el músculo del amor está siendo ejercitado. En el área del uso de las palabras, el seguimiento diario de Cristo produce gradualmente el tipo de habla que Santiago describe como sabiduría de lo alto, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Eso no describe el habla natural de nadie que no haya pasado por un proceso de formación. Describe el habla de alguien cuyo carácter fue formado por el seguimiento sostenido de Cristo hasta el punto donde las palabras que fluyen naturalmente tienen esas cualidades porque el interior que las produce fue transformado. En el área de la respuesta al sufrimiento, el seguimiento diario de Cristo produce la capacidad de encontrar sentido en la dificultad que el que no ha seguido no tiene disponible de la misma manera. Porque quien ha cargado la cruz cotidiana durante tiempo suficiente ha aprendido por experiencia que la cruz no es el final del camino.
que hay algo al otro lado. Que el proceso de cargarla produce en quien la carga algo que justifica el cargado. Y esa comprensión experiencial transforma la relación con el sufrimiento de una manera que el conocimiento teórico de ese principio no puede producir. En el área de la generosidad, el seguimiento diario de Cristo produce la capacidad de dar con la libertad del que ha aprendido que dar no produce escasez sino abundancia. No porque la matemática de la generosidad siempre produzca resultados inmediatamente visibles, sino porque el carácter que se forma en el proceso de elegir repetidamente la generosidad sobre la retención va produciendo la disposición interior de la persona generosa que ya no calcula lo que dará sino que da desde la abundancia que la generosidad misma produce en el corazón. Quiero hablarte de la identidad que se forma en el proceso de seguimiento. Porque hay una dimensión de la formación espiritual que tiene que ver directamente con quién se llega a ser como resultado del proceso. La identidad humana es más formada por lo que se hace repetidamente que por lo que se decide en momentos únicos. La persona que repetidamente elige la integridad sobre la conveniencia se convierte gradualmente en una persona íntegra. No solamente en alguien que a veces elige la integridad. En alguien para quien la integridad es el estado natural del que la conveniencia es la desviación. El seguimiento diario de Cristo funciona de esa manera en la formación de la identidad. La persona que cada día niega el yo y toma su cruz y sigue a Cristo se está convirtiendo gradualmente en alguien cuyo yo ya no requiere el mismo nivel de negación deliberada porque el yo mismo fue siendo transformado. No que la necesidad de la negación desaparece completamente, sino que la orientación natural del yo transformado se alinea progresivamente con la orientación de Cristo de maneras que antes requerían esfuerzo consciente y que con el tiempo ocurren más naturalmente. Ese es el destino del sígueme. No solamente que hagas lo que Cristo hace, que seas como Cristo es. Que la semejanza a Él no sea solamente comportamental sino caracterológica. Que el fruto que produces sea el fruto natural de quien eres en lugar del fruto forzado de quien intenta comportarse de cierta manera. Quiero cerrar hablándote de la invitación que el versículo hace hoy. No como demanda de perfecta consistencia que ningún ser humano puede mantener sin fallo. Como la orientación fundamental de la vida. La dirección hacia la que el corazón se orienta cuando toma decisiones. El norte que define el camino aunque haya momentos donde el camino se desvíe. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quieres? No quieres perfectamente. No quieres sin momentos de ambivalencia. ¿Hay en ti un querer genuino de seguir a Cristo? Si lo hay, ese querer, aunque sea imperfecto, es el punto de partida suficiente para todo lo que el versículo describe. Niéguese a sí mismo. No perfectamente, gradualmente, con consistencia suficiente a lo largo del tiempo para que el proceso de formación pueda producir sus efectos. ¿Estás dispuesto a ese proceso aunque no siempre sea el más cómodo? Tome su cruz, la específica de hoy, la que corresponde a este día con sus circunstancias particulares. No la heroica y dramática, sino la ordinaria y cotidiana que el cada día de Lucas describe. Y sígame. Con la confianza de quien sigue a alguien que conoce el camino completo. Que ya recorrió el camino más difícil. Que desde el otro lado de la cruz más pesada de la historia dice que el destino del camino vale completamente lo que el camino cuesta. Que Mateo 4:24 de la tarde no sea un versículo que conoces sino una práctica que vives. Un poco más hoy que ayer. Un poco más mañana que hoy. No la perfección instantánea sino la orientación sostenida que el cada día de Lucas describe y que con el tiempo produce exactamente el fruto que el sígueme de Jesús promete. Que el proceso de seguimiento diario forme en ti algo que no estaba ahí. Y que en ese algo formado puedas reconocer la mano del que dijo sígueme y que cumple lo que promete en los que genuinamente responden. Amén.